Bienvenidos. Hoy nos vamos a enfrentar, yo creo, a uno de los grandes misterios de las matemáticas, el infinito. Casi nada. La misión es intentar resolver una pregunta que parece una paradoja. ¿Cómo es posible sumar infinitas piezas y que el resultado no sea infinito, sino un número concreto? Ujú. Para desentrañar esto, vamos a analizar un manual de cálculo clásico que es como una especie de kit de herramientas forenses que los matemáticos han ido perfeccionando durante siglos para, literalmente, domar el infinito. Exacto. El material que tenemos entre manos es como un mapa del tesoro. Empieza con las pistas más sencillas y nos va llevando paso a paso a las herramientas más sofisticadas. Claro. Nuestro objetivo no es solo ver qué hacen estas herramientas, sino entender la lógica, la idea genial que hay detrás de cada una. Porque esta habilidad para manejar el infinito no es un simple truco académico, es la base de la física, la ingeniería, de gran parte de la tecnología que nos rodea. Pues venga, vamos a meternos en faena desde el principio. El manual empieza por el sospechoso principal, la sucesión. Ujú. Que no es más que una lista infinita de números con un patrón, una regla. Por ejemplo, un tercio, un sexto, un noveno. Cada número es más pequeño que el anterior, siguiendo una ley muy clara. Y dentro de ese universo de patrones, el texto destaca dos familias muy comunes. Las primeras son las sucesiones aritméticas. ¿Vale? Piensa en ellas como dar pasitos siempre del mismo tamaño. Empiezas en un número y vas sumando siempre la misma cantidad. Por ejemplo, 7, 10, 13, 16. Siempre sumando 3. El patrón es la suma. El ejemplo del manual es un octavo, un medio, 2, 8. Cada vez multiplicas por 4. Un crecimiento, mucho más explosivo. Entiendo. Precisamente. Y lo interesante, y con esto podemos dejar esta primera parte, es que el manual nos muestra que estas sucesiones tienen como un ADN. Un ADN, sí. Si conoces solo dos términos de la lista, aunque estén muy separados, puedes usar un par de ecuaciones sencillas para reconstruir la regla completa, dónde empezó y cuál es su paso de crecimiento. Y a partir de ahí puedes predecir cualquier término o calcular la suma de cualquier trozo de la lista. Son predecibles. De acuerdo, eso es como tener la ficha policial de la sucesión. Pero ahora viene la pregunta del millón que plantea el documento. Si dejamos que esa lista continúe para siempre, ¿qué ocurre al final del camino? ¿A dónde se dirige? Esa es la gran cuestión. Y solo hay tres destinos posibles. El primero es que la sucesión sea convergente. ¿Convergente? Los términos se van acercando cada vez más y más a un número específico, a un valor límite, como si tuvieran una diana. Ya. El ejemplo del manual describe una fracción donde, tanto arriba como abajo, lo que manda es el término n al cuadrado. A medida que n se hace gigante, los otros numeritos que suman o restan, pues se vuelven insignificantes. Claro, no pintan nada. Nada. La fórmula se comporta básicamente como 5n al cuadrado dividido por 2n al cuadrado. Y al simplificar nos queda 5 medios. Se acerca a ese valor para siempre, sin llegar a tocarlo nunca. El segundo destino es más dramático, supongo. Sí, es que la sucesión sea divergente. Aquí los términos se disparan, crecen sin control hacia el infinito o se hunden hacia el menos infinito. No tienen freno. Vaya. El ejemplo que pone es una fracción donde el numerador, que es como un n al cubo, crece muchísimo más rápido que el denominador. El resultado es una explosión de valores cada vez más grandes. Y queda una tercera vía. Ni convergen a un punto ni se escapan al infinito. ¿Qué hacen? Pues esas son las oscilantes. Son las sucesiones indecisas. No se asientan en un único valor, pero tampoco se escapan. El ejemplo clásico es la que va saltando entre -1 y 1, -1 y 1, como un péndulo eterno. Nunca se decide. Nunca se decide por un destino. Matemáticamente son un dolor de cabeza, pero al menos son consistentes en su inconsistencia. Vale, hasta aquí hemos analizado la lista de números. Pero ahora el manual da un salto mortal, conceptual, y dice, olvidémonos de la lista y empecemos a sumar todos sus términos. Y a esa suma infinita la llama serie. Aquí empieza lo bueno. Y aquí es donde mi intuición empieza a fallar. Sumar infinitas cosas debería dar infinito, ¿no? Esa es la barrera mental que hay que romper. Y el manual nos da la primera pista, la primera regla para que esa suma infinita tenga siquiera una oportunidad de dar un resultado finito. A ver, se llama la condición necesaria de convergencia.
Es muy simple. Para que la suma pueda converger, los números que va sumando tienen que hacerse cada vez más y más pequeños, hasta tender a cero. Espera, eso tiene todo el sentido del mundo. Si los trozos que añado no se hacen cada vez más pequeños hasta casi desaparecer, la suma total no va a parar de crecer. Lógico. Totalmente lógico, pero, y aquí viene la primera gran sorpresa de nuestro análisis, el texto subraya que esta condición es necesaria, pero no suficiente. ¿Cómo? Es decir, si los términos no tienden a cero, ya sabemos que la suma será infinita. Caso cerrado. Pero si sí tienden a cero, no tenemos ninguna garantía. La suma podría ser finita o infinita igualmente. Un momento. Eso me cuesta entenderlo. Si los trozos que añado son cada vez más pequeños, infinitesimales, ¿cómo es posible que la suma total pueda seguir creciendo hasta el infinito? Parece que va contra la intuición. Esa es la gran paradoja que fascinó a los matemáticos durante siglos, y es la razón por la que necesitamos herramientas más potentes. Claro. Piensa en la famosa serie armódica. 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto. Los términos tienden a cero, ¿verdad? Cada vez añades un trocito más pequeño. Sí, claro. Sin embargo, se ha demostrado que esa suma crece muy, muy lentamente pero sin parar. Nunca se detiene. Es como subir una escalera infinita cuyas baldas son cada vez más finas, pero nunca jamás se acaban. Siempre puedes subir un poco más. O sea que el hecho de que los términos tiendan a cero es solo el ticket de entrada. Es el requisito mínimo para jugar, pero no te garantiza ganar la partida. Has dado en el clavo. Por eso, el resto del manual es básicamente el maletín del detective, un conjunto de pruebas, de criterios de convergencia para analizar a los sospechosos que han pasado ese primer filtro. De acuerdo, pues abramos ese maletín. ¿Cuál es la primera herramienta? La primera es el criterio de D'Alembert, que es una idea brillante. En lugar de mirar el tamaño de un término, lo compara con el siguiente. Ajá. Calcula el cociente entre un término y el anterior para ver cómo de rápido se está encogiendo la sucesión. Si ese cociente, a la larga, es un número menor que 1, significa que los términos se hacen pequeños a un ritmo lo suficientemente bestia como para que la suma total se frene y converja. Vale. ¿Y si es mayor que 1? Si es mayor que 1, divergen. ¿Y si da justo 1? ¿Qué pasa ahí, cuando esté justo en la frontera? ¿Por qué el criterio se encoge de hombros? Gran pregunta. Si el límite da 1, el criterio no decide, porque significa que los términos se encogen, pero de una forma muy lenta, muy perezosa. Tan lenta que, bueno, que podría ser como la serie armónica, que diverge, o podría ser otra serie que sí converge. Entiendo. El test de D'Alembert no es lo bastante sensible para distinguir entre esos casos fronterizos. Es como una prueba forense que funciona muy bien para casos claros, pero que da un resultado no concluyente en los más sutiles. Para eso necesitamos otras herramientas. Veo aquí. Exacto, que es primo hermano del anterior. En vez de un cociente, calcula la raíz enésima del término. La idea es parecida, medir la fuerza con la que los términos decrecen, y las conclusiones son las mismas. Menor que 1 converge, mayor que 1 diverge, igual a 1 no concluyente. Y luego está el de comparación. Sí, que es muy intuitivo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tienes una serie muy rara, la comparas con una que ya conoces bien. Si se parecen lo suficiente, se comportarán igual. Vale, pero hasta ahora todas estas sumas eran de números positivos. Pero ¿qué pasa si el universo no es tan simple? ¿Qué ocurre si la serie va dando un paso adelante y otro atrás, sumando y restando? ¿Eso ayuda a que la suma se controle o lo vuelve todo más caótico? Esa es una idea fundamental y nos lleva a las series alternadas. El manual presenta aquí el criterio de Leibniz, específico para ellas, y al analizarlas surgen dos tipos de convergencia muy distintos. ¿Ah, sí? Por un lado, tenemos la convergencia absoluta. Es robusta, como un edificio de piedra. La serie converge tan sólidamente que incluso si le quitas los signos negativos y lo sumas todo, sigue convergiendo. No importa cómo reordenes sus términos, la suma siempre dará lo mismo. Y la otra será más delicada, imagino. Mucho más. Es la convergencia condicional. Esta serie es frágil, como un castillo de naipes. Vaya. Converge solo por el delicado equilibrio de los términos positivos y negativos que se van cancelando entre sí. Si te atreves a reordenar los términos, ¡pum!, el castillo se derrumba. La suma puede cambiar a cualquier otro valor o incluso puede dispararse al infinito. En serio, depende del orden de la suma. Algo que parece increíble, ¿sí? Un momento.
Si ahora metemos una variable x en la fórmula de la serie, esto ya no es una sola suma de números, es como 1.000.000 de series distintas, una para cada valor de x. ¿Cómo vamos a analizar eso? Suena inmanejable. Ahí está la belleza del siguiente paso. Has descrito el problema perfectamente, y la solución que encontraron los matemáticos es una de las ideas más potentes del cálculo: el intervalo de convergencia. ¿Intervalo de convergencia? Ya no preguntamos ¿converge sí o no? La pregunta ahora es ¿para qué valores de x converge? Y supongo que usamos las mismas herramientas de detective de antes para encontrar la respuesta. Las mismísimas. El manual lo ilustra con un ejemplo genial. Coge una serie que depende de x-1 elevado a la n y le aplica el criterio de D'Alembert, el del cociente. Ajá. Lo trata todo como si fuera un número, y al final del análisis, la condición para que converja no es menor que 1, sino que el valor absoluto de x menos 1 al cubo sea menor que 1. Que es una inecuación. Si la resuelves, te da un rango de valores para la x. Exacto. Al resolverla, te dice que la serie funciona, que converge, siempre que la x viva en el intervalo entre -2 y 4. Vale. Para cualquier x fuera de ese rango, la serie diverge. Y para cualquier x dentro, tenemos una suma finita. Pero Queda un último detalle, el más importante. las fronteras. ¿Qué pasa justo en x igual a -2 y en x igual a 4? Precisamente, el criterio de D'Alembert, como dijimos, es ciego en la frontera, donde su límite da 1. Así que hay que coger esos dos valores, -2 y 4, volver a la serie original y analizar esos dos casos concretos por separado, con otras herramientas si es necesario. Entiendo. En el ejemplo del manual, se demuestra que en ambos extremos la serie diverge. Por tanto, el intervalo de convergencia definitivo es el intervalo abierto, sin incluir las fronteras. Y a la mitad del ancho de ese intervalo se le llama radio de convergencia. Ha sido un viaje denso, ¿eh? Hemos pasado de simples patrones de números a entender por qué sumar infinitos trozos cada vez más pequeños no garantiza un resultado finito. Hemos abierto el maletín del detective para analizar los casos difíciles y finalmente hemos aplicado todo eso a un universo de infinitas series a la vez, encontrando su zona segura de convergencia. La gran conclusión de este material es esa: las matemáticas nos dan un lenguaje y unas reglas para enfrentarnos a un concepto tan resbaladizo como el infinito de una forma rigurosa y controlada. Nos permiten ponerle límites, analizar su comportamiento y, lo que es más asombroso, obtener resultados finitos, concretos y útiles de él. Y esto nos deja con una reflexión final que lo conecta todo con nuestro día a día. Hemos visto que estas series infinitas de potencias convergen a un número, pero la idea va mucho más allá. Muchas de las funciones que usamos constantemente, como el seno, el coseno, la función exponencial, pueden definirse en esencia como un polinomio infinito, como una de estas series de potencias. O sea que la próxima vez que mi calculadora me dé el valor del seno de un ángulo, no lo está buscando en una tabla gigante. Exacto. Lo más probable es que esté calculando a una velocidad de vértigo los primeros términos de esa suma infinita que es la función seno. No es una aproximación. No, es su propia definición. Entonces, las funciones que creíamos conocer no son más que un disfraz, una etiqueta que le ponemos a un polinomio infinito que vive debajo. Es una idea que te vuela la cabeza, te hace preguntar ¿qué más en nuestro mundo se esconde en realidad detrás de una suma infinita?